Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más en materia en lo que tiene que ver con la producción audiovisual. Y ya después hacemos el ejercicio que tengo pensado para poder entonces mirar algunos aspectos y ayudarles en ese sentido. ¿Listos? Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que hace referencia a la producción audiovisual, ¿cierto? ¿Qué se entiende por producción audiovisual y qué elementos importantes deberían tener en cuenta al momento de su producción? Recordemos que hace 8 días estábamos hablando sobre el impacto que hoy en día tiene el video, ¿cierto? Y especialmente el video en Internet, ¿cierto? Recuerden que el canal número 1 para la visualización de los videos es YouTube, ¿cierto? Muchos de ustedes, o de pronto algunos de ustedes, transmiten por Facebook. Les recordaba, les decía, pues que Facebook es una muy buena plataforma para contar qué hacemos, pero al momento de hacer una indexación, o sea, un archivo, al momento de poder orientar a las personas para que puedan alojar la información, Facebook no es muy efectivo realmente. Es muy difícil encontrar un video posterior. Les mencionaba que en el caso, por ejemplo, de Facebook Live, esa información, si bien es cierto, se anuncia en la plataforma orienta primero la información que está latente, es decir, la que está ya publicada. Esto implica que el aviso para las personas o el anuncio para las personas o aún la ventana para que la persona se dé cuenta que están transmitiendo en vivo no es instantáneamente a como usted lo desarrolla, ¿cierto? A no ser que usted esté siguiendo o oriente hacia la página que usted está orientando. Entonces, esos son algunos elementos que, vuelvo y le reitero, yo no recomiendo transmitir en vivo en Facebook. Yo recomiendo es que usted haga una transmisión a través de su canal de YouTube y la duplique o la replique a Facebook. De tal manera que la publicación le va a quedar en YouTube y usted puede después orientar a las personas para que sigan monitoreándola, para que sigan viéndola y después, ¿cierto?, transmitir o referenciar en Facebook. Bueno, tengan siempre presente y en este marco quiero que estemos siempre y es el hecho de que recordemos de que hoy en día el video prima sobre celulares, es decir, la mayoría de las personas van a ver nuestros videos a través de un dispositivo móvil, en un altísimo porcentaje. En un mediano porcentaje, es decir, en un 70% lo van a ver en celulares, en un 20% lo van a ver a través de un computador, pero hay un segmento que cada día está creciendo más y es a través de los televisores inteligentes, ¿cierto? Y bueno, con el viernes que tuvimos, ¿cierto? Sin IVA, ustedes se dieron cuenta que mucha gente salió a comprar, ¿cierto? Televisores inteligentes. Así que cada día más, seguramente muchos en sus iglesias adquirieron su televisor inteligente y estarán gomosos de querer estrenarlo, ¿cierto? A través de las plataformas de YouTube. Entonces, bueno, eso es algo que podríamos tener en cuenta en el marco de esta situación. Entonces, la producción audiovisual debe estar pensada inicialmente para celulares, después debe estar pensada para computadores y finalmente para televisores inteligentes. Cuando yo hago una producción para celulares, la resolución puede ser más baja porque la pantalla es más pequeña. Pero yo debo pensar también en cómo generar una alta resolución, ¿cierto? Hoy estamos hablando incluso de 4K y 6K, pero realmente eso es poco viable aún en Colombia, porque nuestros computadores y nuestras conexiones a internet y nuestros televisores todavía no llegan a ese nivel de resolución. Se habla mucho del 4K, pero realmente es una producción que pocas veces vemos. Hoy vemos es alta definición, HD, ¿cierto? Y Full HD, esas son características importantes en eso. Entonces uno tiene que pensar, uno tiene que producir video para esas grandes proporciones y dejar que la plataforma, en el caso de YouTube, la filtre de acuerdo al dispositivo que paga. Y eso se puede dar. Eso es producción audiovisual, eso es un breve resumen de lo que estuvimos hablando en la sesión anterior. Ahora, hay algunos elementos y esto es un flujo de trabajo que usted debe tener presente, ¿cierto? Al momento de hacer una producción para Internet. Entonces, en primera instancia, el contenido.
¿no? En este caso, nuestro contenido puede ser una reunión, una celebración dominical, puede ser un estudio bíblico, puede ser un seminario, puede ser lo que se conoce hoy en día como un webinar, puede ser también una entrevista, formato de entrevista. Entonces, el evento es importante también tener presente. Hay un contenido, ¿sí? Y como yo les mencionaba, es muy importante que ese contenido no supere, no sea muy extenso, porque recuerden, estamos hablando con una audiencia que en la mayoría de los casos está conectada con el celular. ¿Listo? Yo más adelante estoy todavía haciendo unos ajustes, pero yo les compartiré la presentación y todo el material para que ustedes puedan seguir revisándolo y estudiándolo y puedan seguir adelante con esto. El segundo momento muy importante que tenemos que tener en cuenta es la captura, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para capturar? ¿Qué tipo de cámaras utilizo? ¿Qué tipo de sonido utilizo? ¿Qué tipo de iluminación utilizo? ¿Qué escenario utilizo? ¿Cuál es la plataforma? ¿Cierto? Si voy a utilizar algún tipo de dispositivo también, si voy a utilizar, por ejemplo, una presentación, como en este caso, o voy a retransmitir un video, o voy a hacer unos gráficos, ¿cómo me voy yo a acompañar en ese contenido? ¿Cierto? Y viene una etapa muy importante que es el procesamiento. El procesamiento es que yo todo eso que capturo de ese evento tengo que pasarlo sea por un dispositivo, un hardware, o por una aplicación, un software, ¿cierto? Existen las dos posibilidades. Existe la posibilidad de yo tener un dispositivo al cual me recibe toda la información y lo reenvío, ¿cierto? Hoy hay muy buenos dispositivos, ¿cierto? Relativamente económicos, y digo relativamente económicos porque a comparación de hace unos 5 o 10 años, era excesivamente costoso, eran muy costosos. Hoy en día, con toda esta diversificación que hemos tenido en la producción audiovisual para Internet, pues también ha habido una reducción muy notable en el tipo de equipos. ¿Sí? Ahorita les voy a dar algunas indicaciones en cuanto a eso. Entonces, el tema del procesamiento. Ahora, la mayoría de ustedes están haciendo el procesamiento de ese contenido, ¿cierto? A través de una aplicación. Pero también hay otros tipos de aplicaciones, ¿cierto? Hay aplicaciones que me sirven a mí para capturar diferentes contenidos, ¿cierto? Por ejemplo, varias cámaras, una presentación, colocar títulos, colocar subtítulos, y que también me pueden enviar a una plataforma. Hoy en día hay varias aplicaciones, les voy a mencionar algunas para que pronto puedan revisar y estudiar sobre qué tipo de aplicación también pueden utilizar. Obviamente todo esto de las aplicaciones va a depender mucho del tipo de computador que tengan. Y aquí también es muy importante, no es solamente la calidad de la conexión a Internet, también es muy importante la capacidad técnica que puedo yo tener en el equipo. Hay computadores que su configuración no está pensada para desarrollar video y desarrollar producción para Internet. Y eso hace que deteriore la imagen, deteriore el sonido, ¿cierto? Incluso que se vuelva lento el equipo. Entonces también es muy importante tener presente esto, ¿cierto? El computador también debe tener una serie de características para que la producción sea buena, ¿cierto? Y otra cosa muy importante es en el momento en que yo estoy produciendo el video, no destinar el computador para más allá que producir el video, ¿sí? Por ejemplo, ustedes abren una plataforma como Zoom y Zoom manda a YouTube. Usted abre una ventana en YouTube para ver cómo se está transmitiendo. Resulta que esos dos videos saturan el equipo. Entonces, si usted quiere monitorizar cómo está saliendo a YouTube, ¿cierto? La presentación o a Facebook la presentación, no lo haga desde el mismo computador. Ponga un celular o ponga una tableta aparte, ¿cierto? Para hacerlo. Y si usted está pegado de una red de Internet, pues procure que sea otro tipo de conexión a Internet. Por ejemplo, el plan de datos del celular, para que no sature la red de Internet que tiene en casa.
Entonces, en este caso, cuando usted esté produciendo, usted tiene que cerrar la mayor cantidad de programas, tiene que cerrar la mayor cantidad de visualizaciones y casi que dejar exclusivamente el computador para que haga adecuadamente el procesamiento de la información y el envío de la información, ¿cierto? Ahora, si usted ya tiene un computador muy bueno, con alta capacidad en RAM, si usted tiene un computador de disco sólido, eso es otra cosa muy importante, porque usted puede tener un portátil, pero resulta que el portátil es de hace ya unos añitos y el disco que utiliza no es un disco sólido. Entonces, hoy en día, los discos sólidos, que ya son relativamente baratos, usted puede hacer el cambio del disco sólido y puede aumentar la capacidad del computador sin necesidad de cambiar de computador propiamente. También es muy importante el tipo de software que está utilizando, ¿cierto? Si es una versión muy vieja de software, pues también va a generar mayores, ser más lento porque las tecnologías también se van adaptando. Entonces, también es importante tener el software actualizado, tener buena capacidad en RAM, tener buena capacidad también de disco y no solamente de espacio, sino del tipo de disco que yo estoy utilizando. Entonces, actualizar un computador también es algo muy importante si es en el marco de lo que yo estoy realizando para Internet. Entonces, eso es un elemento y eso tiene que ver con el procesamiento. Y finalmente, estamos hablando de la distribución. Nosotros podemos distribuir el video a través de plataformas. Vimeo es una plataforma también como YouTube, pero es una plataforma incluso muy interesante porque usted puede tener planes de pago y generar suscripciones. Entonces funciona como un Netflix, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Ayuda también a financiar el canal y podría obtener algún tipo de rendimiento en ese sentido. Entonces está Vimeo con muy buena calidad de video, tiene buena caracterización y se puede ver también en esa plataforma. YouTube, que es el número uno, es el líder, es casi que el rey de los videos, esa es la plataforma que más se utiliza y con otra cosa muy buena me parece a mí que es la capacidad de verlo en los televisores inteligentes, que ya viene por defecto. Hay otras plataformas que son de live streaming, quiere decir que se transmiten en vivo. Hay una plataforma cristiana, por ejemplo, donde se hacen planes para iglesias. La mayoría, bueno, la gran mayoría no, un gran número de iglesias en Estados Unidos tienen esas plataformas. Entonces ya hay muchas plataformas a nivel de iglesia que también ayudan para la transmisión en vivo, ¿cierto? Y lo que hacen es orientar al sitio para que se vayan a los sitios del web. Entonces usted tiene un sitio web con un servidor de streaming para que puedan ver el video. Y otras dos opciones que ya poco se utilizan, pero que también podría ser una opción, ¿cierto? Es archivos para descargar, ¿cierto? O archivos en disco. Tradicionalmente se utilizaban los DVDs. Hoy en día poco se utilizan los DVDs. Algunos utilizan memorias, ¿cierto? Puede ser USB o SD, que son las delgaditas, que también se pueden distribuir, ¿no? Las memorias funcionan muy bien, por ejemplo, cuando usted saca el sonido, ¿cierto? O deja el video, y se utiliza para, por ejemplo, en automóviles. Hay carros que tienen una pantallita, a veces para distraer a los niños. Entonces, usted puede colocar la USB y que escuchen el audio. Esa puede ser una opción. Pero hoy en día está muy en desuso porque cada día va a ser más por las plataformas en la nube. Entonces, son opciones que también se pueden contemplar, pero que en un momento dado pues ya no son muy útiles en ese sentido. Entonces, esos son los grandes 4 momentos en los cuales se desarrolla la producción, ¿no? El contenido, la captura, el procesamiento y la distribución. En cada uno de ellos yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué quiero transmitir? ¿No? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a transmitir la reunión dominical, voy a hacer un estudio bíblico, voy a hacer una conferencia, voy a dar una explicación, voy a hacer una entrevista. ¿Qué quiero hacer? Contenido, ¿cierto? Captura, ¿con qué lo voy a hacer? Entonces, ¿qué tipo de cámara voy a utilizar? ¿Qué tipo de lugar voy a estar? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Procesamiento, ¿cómo voy a procesar esto? ¿Cierto? Para poderlo transmitir. ¿Cómo lo preparo para transmitirlo? Y eso también es muy importante. ¿Qué computador tengo? ¿Qué conexión a internet tengo?
una cosa muy, muy importante. Las conexiones a Internet deben ser por cable, no por Wi-Fi. Y más si usted va a transmitir el culto. ¿Listo? Yo sé que el Wi-Fi es muy bueno porque le permite a usted conectarse a cualquier parte. Pero igual, el problema tiene que ver con que la calidad de la señal no es la misma. Hay varias opciones. Uno, los operadores, eso la gran mayoría no lo sabe, pero en Colombia, por ejemplo, las empresas colocan el router y deben habilitar un punto por cable, ¿sí? Un punto de red por cable. Entonces ahí es muy importante ubicar el punto de red, ¿cierto? Entonces, lo primero es, obviamente, garantice que su computador por donde usted va a transmitir tenga la mejor señal posible y eso es a través de un punto de red. ¿Listo? Si no, usted puede llamar al operador y solicitar otro punto de red. En el caso, por ejemplo, de Claro, digo de Claro, no porque esté patrocinando esta conferencia, sino porque es el operador que yo tengo. Ellos cobran por puntos de red adicional, pero usted puede llamar y solicitarlo y pedir, hombre, yo necesito un punto. Los routers generalmente vienen con 4 puntos de red, pero lamentablemente no los habilitan precisamente para evitar réplicas en el consumo de Internet. Entonces, pero usted lo puede solicitar. También hay, en el caso, por ejemplo, de Claro, ellos tienen en este momento una plataforma que se llama Rompemuros. Usted puede comprar, incluso los venden también en Home Center, unos dispositivos que son para ampliar la señal de Wi-Fi. Son unos repetidores de señal. Es algo que usted tiene que considerar, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta a Internet? Y finalmente, ¿por qué plataforma lo va a transmitir y cómo lo va a transmitir? Esos son 4 elementos muy importantes en lo que tiene que ver con la producción. Ahora, en el proceso que acabamos de ver, hay 3 grandes etapas en las cuales hay que considerar lo que vamos a hacer, ¿no? La primera tiene que ver con la preproducción. Todo lo que yo voy a hacer antes de producir, ¿sí? Antes de elaborar. Todo lo que yo tengo que planear antes de la preproducción. También encontramos la etapa de la producción, ¿cierto? Entonces, ya es en el momento, en vivo. Esto es algo esto lo vivimos todos, ¿no? En la preproducción es cuando usted empieza a pensar, bueno, ¿dónde me hago? ¿Cómo me hago? Tengo que conectar esto, tengo que conectarlo de aquello, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a esto? ¿Cómo? La producción es todo lo que usted ya empieza a sentir, ¿no? La misma tensión, el control del ambiente, que los niños estén preparados, que en la casa todo el mundo esté informado, ¿cierto? Que todos estén al mismo unísono. O sea, la producción es el momento en el cual yo estoy, ¿cierto? Si lo vemos, por ejemplo, esto funciona, por ejemplo, en las reuniones dominicales, ¿no? La preproducción antes del culto, todos los preparativos desde el culto, la llegada, las mesas, las sillas, ¿cierto? Todo, que el sonido esté, que la luz esté, esa es la preproducción. La producción, ya en el momento del culto, en el momento de la predicación, ya lo que fue, esa es la producción. Pero también viene una tercera etapa que es la postproducción, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después de el evento? ¿Cómo lo realizamos? Como en este caso, ¿no? Nosotros estamos grabando esto, eso va a generar un material, después vamos a recibir ese material y ¿qué vamos a hacer después con ese material? Esa es la postproducción, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante dentro del proceso. Vamos a mirar el primero de ellos y hoy hablaremos en síntesis en relación a eso, ¿no? Entonces, tenemos la preproducción. Cuando estamos hablando de preproducción, entonces, primero que todo es la conceptualización. Hay que pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Esa es la preproducción, ¿cierto? Primero que todo, pensemos qué vamos a hacer. Y allí hay que tener en cuenta 2 elementos muy importantes. Si esto va a ser un video bajo demanda. ¿Qué significa videos bajo demanda? Bajo demanda es que usted lo sube a una plataforma y usted está esperando que ese video casi que se defienda por sí solo. Que se comparta, que le den seguimiento, que le den visualización, ¿cierto? Y aquí lo importante es el número de visualizaciones
versus el tiempo de visualización. Entonces, esos son dos elementos muy importantes. Ya se los mencionaba yo hace 8 días. No solamente nos debe importar cuánto vemos, ¿cierto? Cuántos lo ven, sino también cuánto tiempo lo ven. Si yo hago una reunión y es hora y media y me quedo solamente con que lo vieron 500, pero en el promedio de esos 500 no lo vieron sino 30 minutos, pues hombre, ya perdí 1 hora de producción. Entonces, esos son dos elementos importantes, ¿sí? Y ahí hay que aprender a detectar qué es lo que la gente más ve. Entonces, una cosa muy importante, hay que preguntar. Entonces, pregúntele a la iglesia, pregúntele a su audiencia cómo le han parecido los videos, qué fue lo que más le gustó del video, ¿cierto? ¿Dónde le pareció más interesante el video? ¿Cierto? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Pregunte qué fue lo que más gustó. Porque esos dos elementos ayudan a colocar de una u otra manera. Ese es el punto de salida o entrada. Por ejemplo, si las personas dicen, hombre, pues muy bonita la adoración, muy bonitas las canciones, pero es que como eso no se graba bien, no se escucha bien, los instrumentos ni siquiera se escuchan, y usted le dedica 15 minutos a eso, la gente empieza a calcular cuánto duran las canciones para entrar en el momento de la predicación y omitir las canciones. Entonces hay que preguntar, ¿no? Lo mismo la predicación. Hombre, la predicación muy buena, pero es que es 1 hora, hora y cuarto. ¿Cuánto la gente ve realmente? Y realmente cuántos están tomando apunte. Entonces eso es algo muy importante. Vuelvo y lo reitero, estos son formatos nuevos, ¿sí? Estos son nuevas formas de hacer las cosas. Y hay un lenguaje y la gente naturalmente entiende o actúa en ese lenguaje. Lo que tenemos que aprender es hablarle a las personas en el lenguaje que utilizan. Entonces, eso es un elemento fundamental. Hay que pensar si es. Y una cosa, siempre, siempre invite a que sigan el video, siempre invite a que compartan el video, siempre invite a que puedan de una u otra forma transmitir el video. Es una excelente forma también de evangelización. Lo otro es si usted piensa en un evento en vivo, ¿no? El evento en vivo también es muy bueno, muy interesante, pero también debe tener presente de que la persona, si usted utiliza solamente un plano, la persona se distrae más, ¿sí? ¿A qué me refiero con un solo plano? Los eventos en vivo funcionan muy bien y se ven muy atractivos cuando usted utiliza varias planas o varios planos, ¿sí? Por ejemplo, que acerca la imagen, que aleja la imagen, ¿cierto? O que usa una diapositiva como esta de apoyo, porque esto hace que la persona va a estar siempre esperando qué va a pasar, qué va a ver. Pero si usted es solamente quieto, ¿cierto? Con un solo plano y no muestra nada más, la persona empieza a distraerse. Eso es un reflejo natural. El cerebro empieza ya a editar, esto ya lo vi, ya sé cómo es esto, y empieza a buscar nueva información. Entonces, eso es otro elemento importante en los eventos en vivo. Hay que pensar el evento en vivo. Ahora, ¿qué tipo de eventos podemos realizar? ¿Cierto? Que se pueden funcionar. Por ejemplo, podemos hacer videos tutoriales. Los videos tutoriales son videos especialmente que nos ayudan particularmente a hacer cosas, ¿sí? Usted los va a encontrar en internet, son muy comunes, son muy conocidos, porque son videos que ayudan a hacer cosas. Entonces están los videos tutoriales. Enseñan cómo cocinar, cómo desarmar esto, cómo desarmar lo otro. Ahora, en el contexto de la iglesia, usted podría hacer tutoriales de cómo hacer un estudio bíblico, cómo realizar una predicación, ¿cierto? Un tutorial sobre tipos de Biblias. Recuerdo uno muy particular de un pastor amigo en Bogotá que hizo uno sobre tipos de Biblias, tipos de traducciones. Podría enseñar, por ejemplo, curiosamente, hay muchos hermanos que no saben manejar una concordancia. Hermanos que no saben manejar una Biblia de estudio, ¿cierto? Una Biblia muy bonita que se llama, por ejemplo, la Biblia del Pescador, que parece una Biblia muy sencilla, muy elemental, pero como tiene unas guías, se podría enseñar de tutoriales,
¿cierto? Los del grupo de alabanza podrían enseñar sobre canciones, de eso hay muchísimo en internet, ¿cierto? Cómo tocar guitarra, cómo tocar los acordes, cómo leer esto. Son ejercicios tutoriales, ¿cierto? Podría realizarse, ya depende pues de el ingenio y la creatividad de cada uno, pero pueden hacerse. Los webinar, que son seminarios web, ¿cierto? Muy en formato como este, donde hay una persona con un conocimiento, genera una discusión o genera un intercambio y expone un contenido, ¿cierto? Esos son los webinar. Muchos de nuestras iglesias, la predicación bíblica puede estar dentro de este formato, ¿cierto? Que es una exposición que se transmite, ¿cierto? Y al final pueden generarse algún tipo de inquietudes. Eso es algo también muy importante, ¿no? No es lo mismo una transmisión o una predicación en público donde no hay opción del discurso, no hay opción del intercambio, no hay de acción de las preguntas, que en las plataformas virtuales. En las plataformas virtuales sí se pueden generar preguntas. Entonces es muy importante abrir el espacio, ¿no? Entonces, si tienen algún tipo de pregunta, hágala, déjenle en el chat y después usted hace otro video para responder las preguntas que pudieron haber suscitado la predicación. También reseñas culturales. El canal que yo les remitía hace 8 días de Byte es un canal que funciona bajo este formato, ¿no? Entonces hace videos sobre aspectos históricos, especialmente historia de la iglesia. Un video de preguntas y respuestas. Ese también, lo que llaman un video, un fact video, es preguntas y respuestas. También puede funcionar. Vuelvo y le reitero, usted hace la predicación, les dice, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre este punto, déjela aquí, usted después la lee y hace videos cortos, ¿cierto?, sobre las preguntas que le pueda suscitar el video a las personas. El blog, con V, ¿cierto?, es lo que hoy se conoce como formatos muy personales, ¿cierto? Entonces son los formatos donde, por ejemplo, usted llega y dice qué hay, qué se hace, qué se ha hecho, pero muy personal, ¿no? Hoy estoy en tal parte, quiero que conversemos en relación de eso, es muy de opinión, ¿cierto? Hay muchos videos cristianos, pastores cristianos que utilizan este formato, ¿no? Es un blog, casi que como cuando usted escribía los devocionales y los enviaba, ahora la gente los graba y los difunde. Está el top 10. La verdad no he visto videos cristianos con este formato, solamente lo traigo a mención, que es cuando dicen 10 cosas, ¿no? Los 10 mejores carros, los 10 mejores aviones, los 10 accidentes más grandes. No he visto videos de este formato. Causas públicas, son videos más de tipo denuncia, videos que muestran, por ejemplo, qué está pasando. Muchos videos ustedes vieron, por ejemplo, del viernes, día sin IVA, ¿cierto? Videos de caso también, y uno que también se está utilizando mucho son las entrevistas, ¿no? Y ahí usted puede hacer un diálogo con otra persona, compartir con otra persona, hablar con otra persona y desarrollar este tipo de formatos. Esto ha funcionado mucho en estos días. Por la gracia de Dios he participado en varios y tiene un alto nivel de difusión. Entonces se comparten videos en ese nivel. Estos son 9 tipos de videos. Esto es de una página que encontré sobre Rock Content que los sintetizó y los describe muy bien. Son 9 tipos de videos que usted puede encontrar y que puede hacer. Entonces fíjense que hay muchas formas de poder producir videos para internet. Todo esto es antes de producirlo, ¿no? Estamos en la preproducción, pensando qué vamos a hacer y en qué formato lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, un elemento importante, elementos esenciales, cosas que usted fundamentalmente debe preparar para el momento de la producción, ¿no? Primero, usted tiene que tener muy presente la iluminación. Una mala iluminación genera un mal video. La iluminación es un aspecto fundamental en la producción de video, ¿no? Hay diferentes tipos de iluminación, pero es clave. Es lo primero que usted tiene que solucionar, la iluminación. ¿Listo? Porque la iluminación es lo que permite de una u otra forma, ¿cierto?, que se puedan desarrollar mejores relaciones. En este caso, les voy a compartir, voy aquí a hacer el salto, y les voy a compartir una plataforma
un video que encontré, una plataforma, ahorita les comparto el vínculo para que lo vean, muy buena de diferentes aspectos de la producción. Sin luz, con luz. Sin luz, con luz. Sin luz, con luz. Definitivamente, una escena bien iluminada te hará lucir mejor a ti y a tu video. Por eso en esta lección te mostraremos cómo iluminar fácil y adecuadamente la locación que escogiste para grabar tu curso. Aquí en Teachler utilizamos luces caseras y profesionales para iluminar casi todas nuestras escenas. La primera lámpara que conseguimos fue esta luz que viene con una pinza y con un bombillo para luz día. Son poderosas y muy prácticas. Las puedes ajustar en casi cualquier lado y conseguir iluminar espacios específicos. Y también son muy económicas, así que si las buscas y las encuentras te recomendamos comprar unas cuantas. O si quieres algo mejor, puedes conseguir unos equipos de iluminación softlight, así como estos, que usamos nosotros acá en Teachler. Por alrededor de $150 puedes conseguir un set de 3 luces softbox, que con sus filtros difusores, varios bombillos de luz de día y una buena distribución lograrán iluminarte adecuadamente. Ajusta los trípodes y las articulaciones de la lámpara para lograr iluminar a la altura y el ángulo que necesites. Eso sí, puede ser algo fastidioso tener que armarlas, desarmarlas y ubicarlas cada vez que las vayas a usar. Por eso es preferible que mantengas tu set de grabación armado hasta que termines de grabar todo tu curso. Así también aseguras que todos los videos que grabes tendrán la misma iluminación. Muchachos, al final no vamos a grabar hoy. Pueden guardarlo todo. Odio cuando eso sucede. Pero bueno, aprovechemos el momento para mostrarles cómo hacer una puesta básica de luces. Con 3 o 4 luces deberíamos lograr el trabajo. Las primeras 2 irán frente a nosotros, a la altura de los ojos o un poquito por encima, aproximadamente a 1 metro o 1,5 metros de nosotros y a unos 40 grados de cada lado. Así, lograremos que ambos lados de nuestra cara se vean bien sin tener sombras muy contrastadas. El problema ahora son estas horribles sombras que se crean atrás mío cuando me muevo. Para ello vamos a probar dar un paso hacia adelante. Mucho mejor, ¿verdad? Separarnos del fondo nos va a ayudar a atenuar todas esas sombras, pero para erradicarlas definitivamente de la faz de la pared vamos a tener que utilizar más luz. Es aquí en donde entran el resto de las luces, las de fondo. Con una sola lámpara colocada detrás de ti apuntando a la pared, puedes eliminar prácticamente toda la sombra y crear un efecto interesante. En nuestro caso utilizamos una lámpara como esta para iluminar el fondo y crear un efecto gradiente en la tela. Así no se ven las sombras ni las manchas de café o de comida o de pelotazos o de zapatazos o cualquier sucio que haya por ahí. Ustedes se deben haber dado cuenta de que hay bombillos que tienden a tener una luz más naranja, así como otros una luz más blanca. Esto se debe a las temperaturas de color de las distintas fuentes de luz. Estas son algunas de ellas: los viejos bombillos de tungsteno, los bombillos cola de cochino por su peculiar forma, el sol con cielo despejado, un día nublado y luz de vela son tan solo algunas de las fuentes de luz con diferentes temperaturas de color. Usa fuentes con la misma tonalidad o temperatura de color para que los colores en tu video se mantengan reales. Por eso, recomendamos que no permitas la entrada de luz externa desde las ventanas. Y siguiendo el tema, cuando termines de poner todas tus luces, no olvides hacer un balance de blancos. ¿No sabes lo que es? El balance de blancos, equilibrio de color o equilibrio de blancos es un ajuste realizado por la cámara o programa de edición de video que consigue una reproducción de color correcta sin mostrar dominantes de color, que son especialmente notables en los tonos neutros como el blanco y los distintos tonos de gris, independientemente del tipo de luz que ilumina la escena. ¡Wow! Gracias, Mariano. En otras palabras, la temperatura de color tiende a afectar el color de los objetos.
como por ejemplo el blanco, que puede verse un poco más azulado o un poco más naranjoso. Podemos seleccionar los ajustes predeterminados de la cámara para diferentes situaciones de luz, o podemos hacer un balance personalizado. Automáticamente el blanco se verá blanco y partiendo de este todos los colores se verán fieles a la realidad. Y ya para terminar, aquí te dan un par de tips si vas a usar una webcam. Utiliza lámparas que tengas en tu casa y ponles bombillos de luz de día. Muévelas un poco hasta que logres verte bien iluminado. Evita las sombras y los contrastes fuertes en tu cara. Si la luz es muy fuerte, utiliza papel difusor especial o el clásico papel vegetal que utilizan los niños para calcar. Este servirá de filtro difusor y suavizará las luces. Coloca y fija una hoja justo frente al bombillo. Si la luz es muy fuerte, puedes doblar la hoja a la mitad y usarla doble. Y si tienes un gran televisor como este, te puede ser de mucha ayuda. Mira. Coloca la pantalla en color blanco para que el televisor te ilumine lo suficiente como para que tu imagen se vea bien. Mira la diferencia. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Acomodar unos breakers puede ser costoso, pero que tu video se vea realmente bien no tiene precio. Como decía un profesor, la cuestión es iluminar, no alumbrar. Bueno, les estaba mencionando, ¿no? El tema de la iluminación es algo muy, muy importante, ¿no? En el video hay dos cosas fundamentales, bueno, varias, pero dos principalmente. El tema de la iluminación y el tema del sonido. ¿Listo? Esas son dos cosas claves, fundamentales. Entonces, en el primer ejercicio, hace 8 días, recuerden que les mencionaba tener o hacer, tener una lámpara, ¿cierto? ¿Qué tipo de lámpara están utilizando? Quiero aprovechar pues la proyección que estamos aquí para que ustedes logren ver las diferencias de, ¿no? Por ejemplo, miren, y perdónenme que voy a coger algunos como ejemplo, pero otra vez, es en el marco de lo que nos estamos utilizando. Entonces, miren, por ejemplo, al Pastor Luis, ¿cierto? Entonces, el Pastor Luis, fíjese, no se le ve en este momento el rostro, ¿cierto? Su principal fuente de luz posiblemente está detrás de él, ¿cierto? Puede ser una ventana, puede ser una puerta, pero la luz principal está detrás de él. Eso es lo que llamamos un contraluz, ¿cierto? Entonces, mire que no le vemos el rostro, ¿cierto? No sabemos qué expresiones tiene, obviamente lo conocemos, pero no sabemos qué expresiones tiene y dónde está mirando. Miren, no se le encuentra ningún tipo de detalle, ¿cierto? Miren, por favor, al pastor Víctor Junieles, ¿cierto? El pastor Víctor Junieles, su principal fuente de luz, posiblemente es una ventana, está a un lado de él, ¿cierto? Entonces, al otro lado, pues genera un contraste, en algunos casos puede ser muy artístico, pero no se logra diferenciar. Un ejercicio, exactamente, un ejercicio simplemente es cambiarse, ¿cierto? Y dan cuenta de que automáticamente ya el tipo de iluminación cambia, ¿sí? Otra cosa, miren, por ejemplo, al pastor Edrey Pinto, igual, su principal fuente de luz, ¿cierto? Está a un lado y el otro costado, ¿cierto? Tiene mucha sombra. Entonces, esos son ejemplos, ¿cierto? De una cosa que yo tengo que pensar, ¿cierto? Y es, ¿qué tipo de iluminación puedo hacer? Ahora, hay cosas muy, muy prácticas que podemos hacer para poder mejorar esto. Por ejemplo, una lámpara. Cuando ustedes, hoy en día, se pueden conseguir lámparas de luz día, como los bombillitos que veíamos en el video, lámpara de luz día. Cuando usted vaya a comprar un bombillo, piense en un bombillo, véale qué tipo de temperatura de luz tiene. Otra cosa muy importante es los vatios y los lumens. Los lumens es la intensidad de luz que maneja un bombillo. Esos son datos que aparecen en la caja. Entonces, entre mayor nivel de lumens, mayor intensidad de la luz, ¿cierto? La fuente número 1 de luz, obviamente, es nuestro sol. ¿Cuál es el problema con el sol? Y más ustedes que viven en la costa, ¿cierto? Y es que el sol a ciertas horas del día es mucho más intenso
Y, por ejemplo, también pueden generar unos tipos de sombra no muy adecuados. Por ejemplo, si usted graba al mediodía, la luz va a estar aquí en todo el cenil, ¿cierto? Y los que somos muy peludos aquí en la parte de arriba como yo, entonces eso les brilla enormemente la cabeza, le genera unas sombras súper fuertes aquí, ¿cierto? Y tampoco se deja ver. Las mejores horas para grabar con la luz del sol es o muy en la mañana antes de las 10 de la mañana, ¿cierto? Entre las 8 o 10 de la mañana o cerrando la tarde. Hay que tener presente que al cerrar la tarde los colores también cambian. Es una maravilla, es una cosa hermosísima, pues el atardecer y se puede utilizar mucho. Pero deben tener presente que el tipo de iluminación también va a afectar eso, ¿no? Va a darle un tono, temperatura de color. Entonces, utilizar una lámpara, hoy puede comprar una luz LED, que son muy económicas. Hay unos bombillos LED, ¿cierto? Que son de varios, viene como en varias curvitas y pueden funcionar también con un alto nivel de intensidad de luz, luz de día y además de eso muy económico, ¿cierto? Entonces, una lámpara, vayan y busquen una lámpara de luz LED, va a ser un buen recurso y bastante económico. Si otro elemento, porque de pronto vamos para la playa o estamos en un lugar abierto y no tenemos esos recursos, bueno, hay una forma también de utilizar reflectores, es reflejar la luz, ¿sí? En casa, por ejemplo, ubicar un espejo. Entonces, si tiene una luz principal a este lado, ubique un espejo para que el reflejo de la luz le suavice y le rellene otra parte. Eso es una forma, ¿cierto? Otra forma, también pueden utilizar, estoy hablando primero de las cosas caseritas que tenemos, seguramente en Cartagena o aquí en Medellín también hay Dollar City, ¿no? En el Dollar City venden unos protectores para los carros que son plateados, ¿cierto? Se colocan en los vidrios, ¿cierto? Que son plateados, son como un material como aluminio, son plateados. Esos también son muy buenos reflectores, pues obviamente necesitas a alguien que se los tenga, pero también le puedan ayudar. O una lámina de icopor. El icopor es un excelente reflector. Entonces, una lámina de icopor la pueden ubicar, ¿cierto? Y eso les ayuda a reflejar. Ahí el problema es lo incómodo, ¿cierto? Ya a nivel profesional, pues venden unos reflectores redondos, vienen plateados, vienen dorados, ¿cierto? De diferentes niveles. Pero es algo que hay que pensar, ¿sí? Si usted se va a hacer afuera, ¿cierto? Como en el caso del pastor Edrey, entonces al otro lado ubique un reflector o ubique una lámpara que le ayude a rellenar, ¿cierto? Las sombras que le produce. Tenga presente que la luz no le dé en la parte de atrás, ¿cierto? O si usted tiene una luz muy fuerte en la parte de atrás, pues mire que en la parte de adelante se vea muy bien, ¿cierto? Y que la intensidad de luz sea casi similar a la que tiene en la parte de atrás, ¿no? Eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de producción en video. La luz, siempre tengan presente una fuente de luz. Una lámpara de escritorio, una lámpara muy fuerte. No les recomiendo la luz del bombillo de arriba. Tendría que tener un bombillo muy potente y además de eso, esa luz se distribuye para todas partes. Lo ideal siempre es ubicar o hacer una coca. Ahora, también pueden hacerlo, ¿no? Yo incluso, por ejemplo, las luces que yo utilizo, las hicimos en casa. También pueden encontrar, les voy a compartir un video en YouTube, ¿cierto? Cómo hacer unas luces caseras y que también les pueden ayudar muchísimo para la producción de video. Les voy a compartir este video, lo he compartido en varios escenarios, casi que fue el que me dio la idea. Y les va a servir muchísimo también para considerar el tema de la iluminación. Aquí se los comparto por el chat para que lo vean, ¿cierto? Cómo hacer unas luces caseras, una casera. Es una cosa muy sencilla. Coja una caja de cartón, píntela alrededor de negro para que le refleje y para que le dé un tono estético. Por dentro, fórrela de papel aluminio, la forra de papel aluminio, y en el centro coloca una fuente de luz, ¿cierto? Una toma de lámpara con un bombillo LED. Consígase un bombillo LED para ir de 40, ahí hay de 80 vatios, ¿cierto? Hay un LED de 80 vatios que es muy potente y además genera una muy buena iluminación.
Y encima no olvide colocarle, puede ser un paño blanco o puede ser papel mantequilla, algo que le ayude también a que la luz se le vuelva suavecita. A algunos les ha pasado que ponen el bombillo y sienten como que ya les brilla demasiado el rostro o se ve muy fuerte con parches muy blancos. Eso se llama sobreexposición y no es muy conveniente. Entonces usted le coloca un paño blanco o le coloca un papel mantequilla y eso le ayuda a que la luz se vuelva más suave, ¿cierto? Ese es un recurso que pueden utilizar y que pueden funcionar. Entonces, muy importante el tema de la iluminación. Ya, si tiene presupuesto, haga el ejercicio. Ya hay mucha oferta hoy en día de iluminación y hay de diferentes precios. Por ejemplo, otro recurso muy, muy útil hoy en día que pueden conseguir fácilmente, no es tan costoso, son los reflectores LED. Entonces, los reflectores LED también son de bajo costo, pueden generar buena intensidad de luz y le pueden ayudar. Lo único que les recomiendo es hagan las cajas de cartón negra para que ayude a que la luz no se difunda, sino que se oriente. Y eso hace también que tenga usted un mejor aprovechamiento de la iluminación. Entonces, téngalo muy presente al momento de iluminar cualquier espacio. ¿Listo? Entonces, ahí hay un elemento. Bueno, voy a seguir con mi presentación. Les voy a compartir, bueno, el tema de la iluminación, ¿no? Entonces, muy importante la iluminación. Bueno, otro elemento muy importante tiene que ver con la captura, ¿sí? La captura. La captura hace referencia al tipo de cámara que yo estoy utilizando, ¿sí? Técnicamente, en este momento, cualquier tipo de cámara nos sirve. Lo que usted tiene que tener presente es que las cámaras tienen diferentes grados, ¿cierto?, de posibilidades. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico, una cámara web. Una cámara web, sea que sea un dispositivo que yo conecto a la cámara o la cámara que viene por defecto en los computadores. A algunos computadores, usted tiene que mirar las especificaciones técnicas. Algunos computadores tienen algunas cámaras que tienen una buena captura, ¿cierto? Es lo que llamamos lentes luminosos. Son muy sensibles a la luz y se pueden de una u otra manera hacer. Pero en la mayoría de los casos, las cámaras web que traen los computadores, la cámara del computador, no es una cámara buena, no es una cámara con muy buena definición, es una cámara que no está pensada, ¿cierto?, para este tipo de producción. Entonces, es algo que usted debe tener presente, ¿no? Si usted va a transmitir con la cámara del computador, no va a tener buenos colores, no va a tener una buena definición, ¿cierto? Se va a ver borroso, ¿cierto? Pixelado es el término técnico. No va a tener ese grado de definición, los colores no se van a ver bien. Es porque usted está utilizando una cámara de la aplicación. Ahora, usted puede encontrar aplicaciones que le pueden ayudar a mejorar las cualidades de la cámara. Existen aplicaciones, ¿cierto?, que usted puede encontrar para mejorar, ¿cierto?, algunos aspectos de la cámara. Pero esas aplicaciones lo único que hacen es manejar el software. Y la cámara, pues, no va a tener ese nivel. Entonces, ese es un primer recurso. Una opción para mejorar eso, por ejemplo, si usted está muy orientado a los cursos en Zoom, a las conferencias, ese tipo, pues puede comprar una cámara web profesional que existe, ¿no? Que son las cámaras que utilizan en las empresas con un mayor nivel de potencia, con mayores niveles de... Lo que usted debe tener presente es que esa cámara es un lente amplio, ¿cierto? No tendrá forma de acercar ni de alejar, le va a coger lo que sea. Una cosa muy importante, generalmente nosotros no ubicamos la cámara, ¿sí?, a la altura de nuestro rostro. Usted tiene que tener presente, generalmente a veces ubicamos el computador más bajo, ¿cierto?, que el rostro. Usted tiene que usar un soporte para subir la cámara, para que la cámara le quede a la altura de los ojos, ¿cierto? Que usted se pare derecho y que le quede al lado de los ojos. Voy a hacer otra vez el ejercicio
¿cierto? Por ejemplo, en el caso de José Arrieta, ¿sí? Pastor José Arrieta, su cámara está abajo, ¿cierto? Y él se ve, ¿cierto? Lo que se conoce técnicamente como una contrapicada. Lo mismo pasa con el pastor Alberto Martín, ¿cierto? La cámara está abajo, ¿cierto? Y él se ve más grande. Eso es un buen recurso. Miguel Rodríguez también tiene ese escenario, ¿cierto? La tiene muy a ras, aparte que se ve como al fondo, no le genera un buen elemento. También, por ejemplo, Néstor Chamorro, la conexión de la hermana y el esposo, ¿sí? Ahí se nota que el computador está más abajo y que la cámara, ellos están como más arriba, más elevados. Lo que se recomienda es que la cámara esté a la altura de los ojos. Y un ejercicio, perdónenme que incluso yo tengo que recordarme también mentalmente porque me concentro mucho aquí en lo que veo en la pantalla del computador, es un ejercicio es tratar de hablar la mayor cantidad de tiempo posible y si es posible todo el tiempo, hablarle al lente, con los ojos puestos en el lente, no en el aparato. En este momento yo estoy mirando el lente, ¿cierto? Ahorita les digo que estoy usando. Yo estoy mirando el lente, pero si yo bajo la mirada, mire que es al caso menos de 10 centímetros, porque yo tengo debajo mi computador. Entonces, mire que yo bajo un momentico y ya automáticamente ustedes logran ver que yo estoy viendo hacia abajo, ¿cierto? Eso genera un grado de impersonalización. Entonces, siempre se recomienda que hablemos la mayor cantidad de tiempo mirando en el lente, ¿ok? Por ejemplo, eso es un elemento muy importante. Entonces, siempre traten de ubicar la cámara, ¿sí? A la altura de los ojos. Y en el caso, por ejemplo, de los computadores, usen libros. Los libros de teología son bastante gruesos, entonces ayudan mucho en esta época. Entonces, coloquen libros, ¿cierto? Y los ponen encima. Y eso automáticamente sube la altura del computador y eso ayuda a que la cámara... La idea es que usted sentado bien, cómodo, derecho, la altura le quede, los ojos le queden a la altura de la cámara, ¿sí? Si ustedes ubican el computador más alto, pues va a tener el contraefecto, ¿sí? Mire, por ejemplo, el caso del pastor William Angulo, ¿cierto? Se le nota que el computador, el dispositivo que está utilizando, lo tiene más abajo de él, de su mirada. Y eso hace que, ¿cierto?, se vea de esa forma. Entonces, no es una postura muy adecuada, no ayuda, ¿cierto? Y visualmente genera un impacto, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Otro elemento muy importante, procuren salirse del centro, ¿sí? Procuren salirse del centro. Tenemos la tendencia de ubicarnos en el centro. Pero miren, por ejemplo, la imagen del pastor Mercado, Jorge Mercado. No, claro que él es un experto en fotografía. Todavía tenemos las fotos hermosas que nos tomó en Cartagena. Incluso las tenemos enmarcadas, pastor. Las tengo enmarcadas en la sala de mi casa, bellísimas. Pero claro, él conoce mucho más de esto. Fíjense que el hecho de estar él a un lado, ¿cierto?, genera una imagen mucho más amigable, ¿no? Es muy diferente, pues, el caso del pastor Néstor y su esposa, ¿cierto? Porque ya están los dos, ¿cierto? Pero usted procure salirse del centro. Miren, este recurso, este espacio, por ejemplo, que yo estoy usando acá, aparte de que está iluminado, este espacio es una forma también de descanso visual para la persona y también un recurso, ¿no? Si yo en este momento pues tengo una aplicación que me puede ayudar a mostrar texto en esta parte, entonces también lo puedo utilizar, ¿no? Te me podría ayudar a colocar algún letrero acá. Cuando yo monte a YouTube podría colocar algún tipo de información en este lado. Podría colocar el logo de la iglesia o el logo del instituto o lo que yo esté utilizando a este lado y no me va a interferir, ¿no? Y eso es un elemento muy importante. Ahora, un recurso también es en el caso, por ejemplo, que pueden utilizar, ¿sí?, las fuentes o este tipo de aplicaciones, se llama Chroma. Cuando utilizan un solo plano detrás, ¿cierto? Pueden utilizar este tipo de aplicaciones como las que está utilizando el pastor Jorge y el pastor Luis, ¿cierto? Que pueden ayudar como a ambientar. Eso es un recurso muy utilizado, ¿cierto? Tanto en cine, en televisión, en los noticieros. Eso es bastante utilizado. ¿Cuáles son los desafíos ahí? La iluminación,
¿cierto? Mire que en el caso, por ejemplo, del pastor Jorge se ve casi que natural. Uno alcanza a creer que realmente está en la playa, porque la iluminación que él tiene es muy buena, ¿cierto? En relación al fondo. Entonces uno alcanza como a tratar de engañar el ojo y decir, ay, este sí está en la playa, ¿en qué playa estará? No pasa así, perdóneme, Pastor Luis, pero no pasa así con usted, porque primero no tenemos una buena iluminación, ¿cierto? Y el agua siempre le está cayendo a la espalda, entonces uno dice, ese pobre pastor debe tener o mucho frío o está muy mojado. Pero bueno, ese es un recurso. Ahora, Pastor Luis, hagamos un ejercicio. Trate, por favor, de acercarse un poquito a la cámara y hágase a un ladito. Eso, ahí, más o menos, ¿sí? Mire que ahí cambia, ¿sí? ¿Se da cuenta que ahí cambia un poquito, refresca un poquito más la imagen? Seguimos con el problema de la iluminación, pero cambia. Entonces, esas son cosas que tengo que pensar. Miren el pastor Víctor, ¿sí ven? Se acercó un poquito más a la cámara, se hizo a un ladito, hay un elemento de ruido al otro lado, ¿cierto? Si él corre un poquitico la cámara tendría un fondo blanco, ¿cierto? Pero miren que genera mayor hacia el otro lado. Bueno, ese es un buen elemento. Esas son cosas que hay que pensar, ¿cierto? La idea es usted controlar qué es lo que tiene atrás, ¿sí? Una cosa muy importante, no se recomienda muchos elementos atrás. Así, Pastor, ya que lo veo moviendo la cama, Pastor Julián, Víctor, perdón, hacia el otro lado, como le estaba moviendo, hagamos el ejercicio hacia el otro lado, hacia el otro lado. Eso, dígame un poquito, muévala otro poquito, muévala, ahí, quédese ahí. Y muévase usted hacia los baffles, hacia el otro lado, o bueno, hacia el otro lado. Eso, más cerquita. ¿Sí ven? Más cerquita, ahí está. ¿Sí ven? Genera un nivel mayor, ¿cierto?, de visualización y de descanso. Entonces, eso es un elemento muy importante. Hay un elemento que nos juega en contra con el pastor Víctor, y es que sus gafas reflejan su fuente de luz, ¿cierto? Y eso puede generar cierto grado de distracción. Hay varios recursos. Uno es que, bueno, en este caso uno puede subir la ventana, ¿cierto? Pero esas son cosas que se pueden ir pensando. Es lo que tenemos que pensar antes de producir, ¿sí? Entonces, ¿cómo me muevo? ¿Dónde me ubico? ¿Cierto? Para que yo pueda verme mejor. No tengan temor, ¿cierto?, en tener posturas diagonales. También funcionan. Si se dan cuenta, yo estoy aquí sobre mi escritorio, ¿cierto? Mi cámara la tengo aquí diagonal, ¿cierto? Y de vez en cuando puedo dirigirme así. No es lo mismo si yo me ubico así. ¿Sí? También, ¿cierto? Pero miren el nivel como de solidez que genera la imagen. Es viable, es posible, ¿cierto? Pero fíjese que con solamente voltear un poquito la silla, da una sensación diferente. Eso es lo que se produce con el video. Esos son recursos, ¿ok? Es algo que usted debe pensar cómo quiere que lo vean y de qué manera quiere que lo vean, ¿ok? Entonces, en el caso de que si usted va a utilizar las cámaras de los computadores, debe tener muy buena iluminación y recuerde subir el computador. Colóquele libros gruesos debajo, ¿cierto? Estabilícelo y que le quede alto para que la cámara siempre esté a la altura de sus ojos. Segundo recurso, los celulares. Los celulares tienen mejor cámara que los computadores. Entonces, si usted tiene un celular de gama media, gama alta, si lo tiene gama alta, me atrevería a decir que ya ni necesita comprar cámara. Porque hoy en día los niveles de desarrollo, hay celulares ya con 4 cámaras. Esa es una tendencia hoy en día. Entonces, si usted tiene un celular, utilice el celular. Yo estoy utilizando mi iPhone. Es un iPhone 6, ni siquiera es de los más modernos. Estoy rogando que la esposa me apruebe la actualización del celular. Entonces, el celular, ¿cierto? Es un iPhone. Yo lo conecto a mi computador y desde mi computador transmito, ¿cierto? Entonces, los celulares tienen una muy buena cámara. ¿Qué necesito con el celular? Un soporte, ¿sí? Un soporte. El celular tiene con 2 cámaras, es una cámara que le puede acercar y alejar objetos. Además de eso, usted puede descargar una aplicación. Yo en este caso, por ejemplo, tengo una aplicación que me ayuda a enfocar, que me ayuda a manejar los colores, que me ayudan a limpiar la imagen para que se transmita así como está, sin nada,
¿cierto? Y estoy utilizando un celular. ¿Sí ven? Entonces funciona muy bien, de una manera muy, muy buena. Les voy a compartir una página en YouTube. Permítame, se las busco aquí un momentico. Que es un canal exclusivamente dedicado para producir contenidos con celulares. Entonces, el celular es un excelente recurso hoy en día para hacer transmisiones. ¿Qué es lo único que debe tener en cuenta? En el caso, por ejemplo, denme un segundo que estoy ubicando el canal, ya me cargó, confirmo y se lo envío. Pégale una miradita a este canal. Es un canal exclusivamente, son gente que lleva muchos años trabajando en producir para celulares, ¿sí? Producen para celular. Entonces, usted puede tener, ¿qué necesita? Primero, configurar el celular, ¿no? Ustedes pueden descargar una aplicación, hay varias, dependiendo del modelo que ustedes tengan de celular, si es un iPhone o si es un Android, hay diferentes tipos de aplicaciones. Los iPhone han avanzado mucho en el desarrollo de las cámaras. Entonces, si usted tiene un iPhone, tiene muchísimas más posibilidades con la cámara porque son muchas más potentes. Pero igual, hoy en día, por ejemplo, los Motorola, mi esposa incluso tiene un Motorola que a veces da mejor imagen que el mío. Entonces, es muy bueno. Entonces, aquí lo único que tiene que tener presente es, un elemento muy importante. Utilice siempre la cámara trasera del celular, no la frontal. La mayoría utilizan la frontal para poderse ver, pero resulta que esa cámara frontal tiene menor resolución que la cámara trasera. Un truquito para si usted quiere verse, cosa que no es muy buena, además agota mucho, un truquito es que usted utilice un espejo. Entonces usted pone un espejo y pone el celular, entonces se ve por el reflejo del espejo y así se va viendo cómo va grabando. Entonces esa es una forma. Entonces ahí es muy importante utilizar un celular, ¿cierto? Entonces los celulares es una excelente fuente de conexión. Ahora, hay aplicaciones que capturan la imagen del celular, entonces usted conecta el celular, lo puede conectar inalámbricamente, pero no lo recomiendo porque es muy inestable y además le satura la red. Entonces usted puede conectar el celular vía USB. Busque en la aplicación, si es un Android, busque en el Play Store, o si es en Apple, busque el Apple Store, busque en Internet cómo conectar su celular como una webcam. Y ahí hay varias aplicaciones, muchas aplicaciones que sirven para usar el celular con una webcam. Entonces, en la medida de lo posible, siempre, ahora, una recomendación, ponga en modo avión el celular cuando lo conecte, ¿no? Ponga en modo avión el celular cuando lo conecte. ¿Por qué? Porque si usted lo deja con los datos o con la conexión y le entra un mensaje de WhatsApp, pues le va a ver el mensaje de WhatsApp. Y bueno, no queremos, ¿cierto?, que pase ese tipo de interrupciones. Entonces pongan en modo avión, ¿cierto? Y eso hace que se concentre y se utilice el celular. Esa es una buena forma, ¿no? Hay varios, sí. Por ejemplo, Droidcam, hay muchas. Busque la que mejor calificación tenga. Hay económicas y hay un poquito costosas. Pero aquí lo más importante es cómo conectar el celular como una webcam, ¿cierto? Ahora, también puede transmitir directamente desde el celular, ¿no? Por ejemplo, usted descarga, por ejemplo, la aplicación de Zoom, la descarga, hace la transmisión con la aplicación de Zoom y abre otro usuario, ¿cierto? En el computador, como para que usted esté monitorizando, ¿cierto?, cómo se está transmitiendo. Pero recordar siempre que la cámara del celular es mucho mejor que la cámara del computador. Es un excelente recurso. Y si tienen celulares de media y gama alta, muchísimo más, ¿sí? Si usted tiene un celular con 2 cámaras, es un excelente dispositivo para transmitir. Ahora, viene la segunda, que ya es de mayor costo. Viene la transmisión por cámaras digitales. Hay algunas cámaras digitales que, por ejemplo, pueden conectarse directamente. Por ejemplo, Sony y Canon hace poco lanzaron unas aplicaciones para que conectar algunos modelos, no todos los modelos,
pero algunos modelos de cámara directamente al celular como una webcam. Entonces, solamente busca en internet cómo conectar una cámara digital como webcam y busque la referencia de su cámara si lo tiene. Si no lo tiene, hay un recurso obligatorio que es una capturadora de video. La capturadora de video es un dispositivo, hay varios, hay uno no son económicas, pues que uno diga, no, es que esto se consigue por menos de 100,000 pesos, no. Lamentablemente son dispositivos tecnológicos y un poquito costosos. Pero hay una que se llama Elgato, así, Elgato Camlink, Elgato Camlink, que le ayuda a conectar una cámara, ¿cierto? Una sola cámara, ¿cierto? Para hacer eso. Si usted no tiene, estoy buscando por aquí el vínculo para enviárselos. Es costosa, no es muy económica, pero la pueden encontrar en el mercado, que es muy versátil y les puede ayudar con el tema de conectar una cámara, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que genera una calidad de imagen muy buena, una definición de los colores, una definición de la resolución, algo muy importante. Cuando estamos hablando de cámaras, y si usted está pensando de pronto en hacer la inversión de las cámaras, voy a compartir aquí la presentación para explicarles esto. Entonces, aquí lo más importante, ¿cierto?, que usted debe tener en una cámara, sea de video o una cámara fotográfica. Las cámaras digitales fotográficas, algunas se conectan. ¿Cuál es el problema de las cámaras fotográficas digitales? Que no son fluidas, es decir, dependiendo del modelo de la cámara, se va a tener que apagar, cerrar o abrir aproximadamente entre unos 10, 15 o máximo, y tendría que ser una cámara muy profesional, 30 minutos. Entonces, por ejemplo, una cosa como esta no sirve una cámara de ese tipo porque se corta y se cierra, ¿sí? Para eso ya existen las cámaras de video. Entonces, una cámara de video, una cámara, algunas caseras de video pueden funcionar. ¿Qué tiene usted que garantizar? Primero, que tenga conexiones. Entonces, fíjense aquí en la imagen, en la parte derecha abajo, dice conectores. Usted tiene que fijarse si la cámara tiene una salida HDMI, si la cámara tiene una salida USB o si la cámara también tiene ingreso de micrófono. Esas son 3 conexiones importantes. No se vislumbre, no, es que esta cámara graba Full HD 4K 6K. Eso, para que una cámara casera de video grabe en 4K, eso es mentira. Porque el lente y la capacidad del sensor tendría que ser muy alta. Eso solo lo logran las cámaras profesionales. ¿Qué es lo que hacen las cámaras? Emular, simular, ¿cierto? Por medio de software, la capacidad de la cámara. Entonces, una cámara de video casera que diga 4K, realmente no está grabando en 4K. Está grabando en menos, pero lo que hace es, por medio de software, aumentar. Eso es como las impresoras, que dicen que graban en full impresión, pero realmente lo que hacen es algunos detalles de software. Eso no pasa. Entonces, por favor, no se vislumbre porque esto graba en Full HD 4K. Usted lo primero que tiene que preguntar es, ¿a esto le puedo conectar un micrófono? ¿Esto le puedo conectar o dar salida HDMI? ¿Y a esto le puedo monitorear el audio? O sea, ¿le puedo colocar unos audífonos? Esas son las 3 cosas claves al momento de comprar una cámara. También lo van a encontrar, por ejemplo, acá. Miren, esta es la parte trasera de una cámara Canon CD SR, es una cámara muy profesional de fotografía. Le puedo colocar un micrófono. Abajo la salidita que ustedes ven como un rayo es para conectarle, esto se llama una salida SD, es una salida de alta definición, ¿cierto? Y de gran distancia. Le puedo conectar un tipo de audífono, también muy potente, ¿cierto? Y le puedo tener con una salida HDMI o USB. Entonces, estas son cosas claves al momento de comprar una cámara. ¿Qué tipo de salidas tiene y qué tipo de entradas tiene? Si no tiene entradas y no tiene salidas, no nos sirve. Es muy buena para tomar fotos, ¿cierto? Pero no me sirve para producción de video porque me limita en cuanto al desarrollo. Y recuerde, una cámara fotográfica no debe usar más de 30 minutos.
Incluso algunas no te van a permitir más de 15 minutos, se va a apagar y volverse a abrir en algunos casos o se va a apagar. ¿Por qué? Porque el lente y el sensor se pueden quemar, ¿no? Entonces ellas automáticamente se cierran. Una cámara de video sí mantiene abierta, ¿sí? Entonces una cámara de video tú la puedes utilizar y puedes desarrollar ese tipo de producción, ¿no? Estos son elementos. Y finalmente el tema del audio, ¿sí? Muy, muy importante el tema del audio. Recuerde, un video son tres cosas. Bueno, dos principalmente, ¿no? Video y audio. Con el video usted maneja todo el tema de iluminación y captura. Y el audio es algo totalmente independiente, pero igual de importante. La mayoría de nosotros a veces utilizamos el micrófono de los computadores. El micrófono del computador es un micrófono, primero, que está muy lejano de nosotros, muy pequeño, y además de eso va a capturar todos los sonidos también del equipo. Por eso es que ustedes algunos escuchan teclear, ¿cierto? Cuando están escribiendo algo, ¿no? Entonces, el micrófono del computador no es muy recomendado para esto. Segunda opción, una muy buena opción, como estaba usando el pastor Víctor, es un manos libres. Entonces, el manos libres es un excelente recurso para hacer video, ¿cierto? Es un excelente recurso. Lo único que les recomiendo es simplemente traten de ocultarlo, porque hoy en día vienen blancos, entonces una forma muy fácil es écheselo por detrás, ¿sí? Para que la parte larga no le quede colgando y métalo por dentro de la camisa, buscando con un clipcito que el micrófono le quede aquí al borde de la camisa y le quede siempre fijo. Entonces, es un excelente recurso. Entonces, siempre que tengan la oportunidad, utilicen el micrófono del mano libres. Pero adicional a eso, ustedes pueden entrar por la opción o por la configuración de sonido de su computador y aumentar el nivel de entrada. Eso va a hacer que llegue más señal al computador y también haya mayor claridad, ¿no? En una segunda opción, una tercera opción, comprar un micrófono. La ventaja que ustedes tienen es que la mayoría de ustedes tienen equipos de sonido. La mayoría de ustedes tienen recursos de sonido en las iglesias. Utilicen un buen micrófono, ¿cierto? Y aquí el secreto es ubicar lo más de frente posible el micrófono que tengan. Ahora, una cosa que usted debe tener en cuenta es que los micrófonos que seguramente usted utiliza en la iglesia son micrófonos XLR, es decir, que tienen 3 palitos, la conexión usa 3 palitos. Pero hay adaptadores, ¿cierto? Pueden conseguir un adaptador que le pasa a esos 3 palitos a un plug, ¿cierto? Para que lo puedan conectar al... También tienen que revisar si el computador, en este caso el micrófono, porque sé que hay unos micrófonos, necesitan señal de amplificación. Entonces, esos son recursos que pueden utilizar, ¿no? En el caso del video, pues hoy en día hay muy buenas ofertas. Por ejemplo, yo utilizo un micrófono, ¿cierto? Es un micrófono Movo, muy pequeñito, con muy buena definición. Me han dicho que se escucha muy bien, muy claro, ¿cierto? Es unidireccional, entonces solamente me recibe señal por el frente. Entonces yo lo que trato de hacer es ubicarlo lo más cerquita y lo pongo, si yo lo acerco, pues se me va a ver, no es algo que yo no quiero hacer. Lo coloco, ¿cierto? En un soporte a una distancia que el cuadro, ¿cierto? No lo alcance a ver. Pero lo trato de ubicar, mire que está más o menos a un palmo de distancia, que es la distancia adecuada para el micrófono, ¿sí? Y le doy además salida. Entonces eso ayuda a que sea una voz más nítida, al menos más clara, que se escuche muy bien, que no haya mucha interferencia. Otro elemento importante es que ustedes tienen algo en contra, que es que están en la costa donde hay mucha brisa, ¿cierto? Entonces, cuando hay mucha brisa, se produce mucho ruido. Entonces, algunos recursos es que usted genere alrededor procesos de insonorización, el sonido rebota. Entonces, pueden utilizar cortinas, pueden utilizar almohadas, pueden utilizar sofás, pueden utilizar, bueno, allá no se utiliza mucho, no recuerdo haber visto mucha alfombra, obviamente por el tema del clima.
pero utilicen cosas que ayuden a contener el sonido, ¿sí? Para que se escuche. Y en el peor de los casos, si usted compra un micrófono, estos micrófonos generalmente vienen con una estopita que es peludita, ¿cierto? Que ayuda a que la brisa de una u otra manera no afecte tanto el sonido. Pero en el caso de la intemperie, en el caso de afuera, siempre hay que tener presente la brisa y todo el aspecto, ¿no? Entonces, estas son cosas fundamentales al momento de pensar en producción de video, ¿cierto? Cómo yo me ilumino, cómo yo capturo y cómo yo grabo el audio. Son tres cosas fundamentales que tengo que preparar para poder hacer la grabación, ¿sí? Ya el encuadre, ya el contenido, ya esos son otros recursos que les pueden servir.